Agendaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agendaldía.net, la noticia en sus manos. Lo que quiso el doctor Silvano en la mañana de hoy con este cierre académico de la campaña es pensar diferente. Aprender a pensar diferente es un reto que tenemos nosotros en nuestra región y es un reto en el cual estamos comprometidos todos. Yo les dejo esta pregunta para que logremos desarrollar algunas de las respuestas cada uno en su mente. ¿Qué podemos concluir de lo que nos acaba de contar el ingeniero Raúl o de lo que nos decía el doctor Silvano en el inicio de este encuentro? Yo tengo acá mi encuentro. Bien, ¿con qué análisis nos quedamos? Aquí tenemos varios caminos. Y los caminos dependen de la forma de pensar de cada uno de ustedes. Los caminos dependen, incluso en términos de innovación, del color del pensamiento de cada uno de ustedes. Algunas personas de pensamiento negro dirán, no, esto no vamos para ningún lado. Algunas personas de pensamiento azul dirán, vamos a organizar el territorio. Algunos de pensamiento amarillo dirán, no, aquí hay mucho por hacer. Algunos verdes dirán, hay que organizar el territorio. Todo depende de la clase o del raciocinio que tengamos en nuestra mente. Cada vez que le preguntamos a una persona, ¿para dónde ve usted el futuro del Norte Santander y para dónde ve su futuro como persona? Siempre nos responden con la base de datos que tienen en su cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más datos tengamos nosotros de qué está sucediendo en el futuro, más fácil vamos a poder tomar decisiones, además de ser más objetivas y no tan subjetivas como a veces las tomamos. Porque aquí viene un tema que quiero tocar y es, esta es la forma en que nosotros estamos aprendiendo y lo he tocado en varias partes. Esta es la forma en que el cerebro en este momento del ser humano está aprendiendo, de forma lineal. Pero ¿qué sucede? Que el mundo está ascendiendo de otra forma, de forma exponencial. ¿Y eso qué nos permite ver? Pues que hay unas brechas. Y que esas brechas, por más de que querramos, yo me acuerdo tanto cuando en el 2012 empezamos con estos temas de prospectiva, nos decían algunos dirigentes, no, a mí dígame qué voy a hacer en estos 4 años para resolver la pobreza extrema del norte de Santander. Y estamos de acuerdo en ese tema, pero si nosotros no generamos un pensamiento de futuro, cada vez la brecha va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la evolución del entorno está mucho más alta cada vez. Entonces, nosotros, bueno, esto no va a decir por el tema digital, pero la brecha cada vez va a ser más mayor. Ahora, ¿a qué viene todo este tema? Y bien lo tiene Silvano Serrano en su programa de gobierno, en abordar las competencias que necesitamos centrar en los jóvenes y en la gente. Necesitamos enseñarle a las personas a pensar de manera diferente, a actuar de manera diferente. Y en este tema hay un estudio en Costa Rica en donde empiezan a pensar en el mundo cómo necesitamos cambiar nuestro modelo de pensamiento, pensando en el norte de Santander. Pero la apropiación de las tecnologías digitales es una herramienta que necesitamos tener. Y necesitamos aprender a manejar la información. A veces nos volvemos acumuladores de conocimiento, pero no tenemos la suficiente sabiduría para entender qué hacemos con ese conocimiento. Ahí es donde nosotros llamamos a veces el costo de la ignorancia informática. Ahí es donde las empresas empiezan a perder competitividad. Ahí es donde las personas empiezan a perder competitividad. Solo por el hecho de decir que cómo manejo mi computador y qué tanta capacidad tengo para manejar mi computador, por eso empezamos a definir la capacidad de reacción que tenemos ante las cosas. Necesitamos, y aquí llamo la atención a algo, necesitamos aprender a pensar diferente en la manera en cómo trabajamos. Uno de los mayores problemas de las empresas, gracias a Dios para mi trabajo, es la comunicación. Es más, en las familias la comunicación, es más, en los territorios la comunicación. Vivimos del fueque que me dijeron, pero no aprendemos y no tenemos estructurado un proceso de comunicación. Y necesitamos aprender a comunicar lo que hacemos. Pero sobre todo necesitamos aprender a trabajar en colaboración. Y aquí llamo la atención a algo que me encanta del programa de gobierno Silvano es el término gobernanza. Cuando las personas empiecen a pensar qué es gobernanza, pero además empiecen a actuar sin necesidad de saber qué es gobernanza y empiecen a saber que cada uno cumple su papel y su responsabilidad y que entre todos podemos hacer algo diferente, por sí sola saldrá la gobernanza. Y de pronto nos volveremos un caso de orden mundial para ir a contarle a las demás personas. Y necesitamos aprender a vivir en el mundo. ¿Cómo aprendemos a vivir el mundo? Pues creo que estamos conectados con el ingeniero cuando digo,
si somos binacionales, tendremos que aprender a ser ciudadanos del mundo. Y los nuevos jóvenes, las competencias del siglo XXI, tienen que pensar en ciudadanía local y global. Pero además, tienen que pensar en cómo conectar su vida con la carrera. ¿Y cómo conectar su vida con la carrera? Empecemos a pensar qué queremos estudiar, de acuerdo a lo que está sucediendo en el mundo, de acuerdo a la pertinencia que tengamos nosotros como vocación en el departamento y de acuerdo también a lo que queramos hacer como pasión. Eso es importante. Y al final tenemos que aprender a vivir con responsabilidad personal y social. Hace mucho tiempo escuché una conferencia y me encantó y decía: las ciudades inteligentes, los territorios inteligentes los hacen personas inteligentes y se hacen para personas inteligentes. ¿Y qué es la inteligencia? Tan sencillo como no botar la basura a la calle, tan sencillo como cumplir los horarios, tan sencillo como cumplir las mínimas normas de convivencia. Eso es empezar a pensar inteligentemente. Pero conversando con el ingeniero me decía, le falta una. Yo le decía, ¿cuál? Me decía, necesitan aprender a pensar en medio de la incertidumbre, porque todo lo que está sucediendo tiene una incertidumbre. De hecho, no sabemos qué suceda el día de mañana y necesitamos preparar emocionalmente a la gente para pensar en la incertidumbre. Y adicionalmente, pues para poder cerrar este tema de pensamiento diferente y cerrar esta conversación, pues nuestros jóvenes tienen que trabajar mucho más. De hecho, estas son las competencias con las que la OCDE nos mide, las pruebas PISA. De hecho, son las competencias con las que Andrés Oppenheimer decía en Basta Historias, es que mientras que nosotros aquí tenemos 5 personas pensando socialmente y pensando en la historia, en Asia y en otro lado están pensando como 5 ingenieros y están reconstruyendo el mundo. Necesitamos que la gente piense más en ciencia, los jóvenes se preparen más en tecnología, se preparen más en ingeniería. Ahora le agregaron las artes y ahora estamos pensando en matemáticas. Y ahora no, siempre. De hecho, nos mide el mundo así. Con eso quiero cerrar las conclusiones para decirles que finalmente el poder de todos los procesos de construcción de perspectiva, de innovación, de estrategia, de liderazgo, necesitamos empezar a pensar. Cuando trajimos a Ruta N para que nos contara la experiencia que fuimos con el doctor Silvano a Medellín y nos decía el paisa, pues no, la verdad, el secreto de nosotros es creer. Por eso definitivamente el poder está en creer. Necesitamos creer en lo nuestro, necesitamos creer en que entre todos podemos gobernar, en que entre todos podemos generar un modelo que nos permita salir adelante. Yo retomo las palabras del ingeniero, decía, si me pongo a pelear con el vecino, el mundo viene y se lleva al vecino, me lleva a mí y se lleva al otro. La competencia no está entre nosotros mismos, la competencia está de manera global. Por eso, pues me atreví a colocarlo acá. Yo creo en las oportunidades de Silvano y por eso estamos parados acá. Por eso hicimos un proceso de construcción colectiva pensando en un gobierno para todos. Y yo quería cerrar, pero pues mi doctor se adelantó al protocolo porque al final ese era el pacto que inició el doctor Silvano cuando quisimos simbólicamente con la manilla cerrarlo, y ojalá que esa manilla se volviera pues viral, por decirlo así, ojalá que todo el mundo se colocara ese sentimiento. Cuando yo escucho el himno nacional, cuando yo escucho el himno del Norte de Santander, me acuerdo de mi infancia y ahí es cuando yo empiezo a sentir ese sentimiento patrio y ese sentimiento territorial. Por eso es tan importante, de verdad, aprovechar, por ejemplo, el bicentenario que viene. El Santander lo está aprovechando, nosotros necesitamos aprovecharlo de alguna manera más. Yo cierro acá diciéndoles, señoras, señores gobernantes, primero que todo, pues también respetando las creencias de todos, que Dios me los bendiga, les dé sabiduría y bastante liderazgo para poder ejercer este reto de construir un futuro para el norte de Santander. Muchas gracias. Agendaldia.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agendaldia.net, la noticia en sus manos.